Capítulo 37. 2 días después, sin detenerse un instante en el camino, llegó Genaro a Buenos Aires, y llegó tarde no obstante, acababa su suegro de morir. Acusando en la expresión de su semblante uno de esos sentimientos de profunda pena, de mudo y ensimismado sufrimiento, penetró la habitación, detúvose frente a la cama inmóvil, largo rato, el recogido silencio, el pañuelo sobre los ojos, oculto el rostro en presencia de otros miembros de la familia que rodeaban el cadáver caliente aún. Despidiéronse más tarde los que habían asistido al muerto, un hermano, una hija, una tía vieja, otro sobrino de otra hermana. Volverían a velar el cuerpo en la noche. Se brindaron, hallábanse dispuestos a prestar su ayuda, sus servicios, en todo lo que el entierro y además aprestos de la fúnebre ceremonia se refería, quedando luego Genaro, por razón de la tácita autoridad de su carácter de hija político, de marido de Máxima, le atribuía en posesión de la casa, dueño y solo por fin era tiempo. Llamó al hombre de confianza de su suegro, un pardo viejo, asistente de aquel en sus campañas, y ordenóle la entrega inmediata de las llaves, las que usaba, las que tenía costumbre de usar su patrón. ¿Y dónde se encontraban? Debía saberlo él. Sí, junto a la cama, dentro del cajón de la mesa de luz, como asimismo el reloj, como los botones de puño, dos gruesas piedras enzarzadas de medallones de oro mate. Estaba bien, no lo necesitaba ya. Podía no más retirarse al bolsillo de todo con pronta providencia, no fuera el diablo que se traspapelara en el barullo. Púsose sin más demora a recorrer Genaro los otros muebles del aposento, el lavatorio, un estante para camisas. No había dinero junto con el reloj, las llaves de la mesa de noche. Ocurriósele de pronto y sin embargo imposible que no tuviera su suegro consigo en momentos de caer enfermo, a no ser de que hubiese quedado olvidado, metido en algún bolsillo facilera. ¿Qué traje había llevado puesto aquel día? Intrigado prosiguió buscando, registrando la ropa del armario, las levitas, los pantalones, los chalecos. Nada dejó por revolver, nada había, nada encontró. Claro, tantos habían estado entrando y saliendo, los parientes eran peores. Paciencia lo habían madrugado los otros. Unos 4 o 5 mil pesos por la parte por menos debían haberse soliviado. Era rumboso el viejo, como todos los criollos de su tiempo. Le gustaba andar platudo, jamás se le caía el rollo del bolsillo. Pero del cuarto del zaguán, en la salita de recibo de su suegro, era donde debía estar lo gordo, la hueva. Como no hubiesen andado los indios por ahí también. Llevó luz, se encerró, dirigióse a abrir la mesa del escritorio, un escritorio ministro macizo de caoba. Temblaba al meter la llave, inseguro el pulso, sonaba, repiqueteaba aquella en el silencio de la pieza, chocando al penetrar contra la boca de la cerradura. Un obstáculo imprevisto, luego de poder abrirlo detuvo. No cedían los cajones, sobrepuestos en el interior del mueble, ineludiblemente tironeaba, forcejeaba y curioso, no se veía que tuvieran llave. Debía haber algún secreto, era indudable, pero ¿cuál? Tomó a fin de alumbrar mejor la vela del candelero, y encorvado el cuello, agolpado el flujo de su sangre, uno a uno y otro lado, hacia arriba y hacia abajo, hasta el fondo, trabajosamente alargaba, introducía la mano, había de dar, lo había clavado entre las cejas, se había encaprichado, había de encontrar, se empeñaba, se obstinaba, se enardecía, no sin repetidas veces, con una emoción malsana de ladrón, volver asolado la cabeza creyendo oír ruidos, ver cruzar sombras, escuchar que llamaban a la puerta y le empujaban. Fatigado después de un largo rato de infructuosas tentativas, y al tratar de darse Genaro un momento de descanso, vio con sorpresa, incorporándose, que se abrían de pronto y en un ruido seco los cajones todos. Al azar acudía en su auxilio. Acababa de apoyar él acaso el codo sobre el resorte disimulado en la madera misma del mueble. Había papeles dentro, muchos, unos nuevos, amarillentos, de viejos otros, recibos, escrituras, títulos de propiedad, y había algo más en el cajón del medio, algo que a los atónitos ojos de Genaro fue lo que a los ojos de un ciego la caricia inesperada de la luz. Oro, dinero,
rollos de libras esterlinas, paquetes de billetes, papeles de 5.000 pesos de banco de la provincia, en cantidad, un alto de veles nuevitos, dobladitos, azulitos, de un color azul del cielo. En un brusco manotón de gato hambriento, alargó de instinto el brazo, crispados los dedos, como clavada la garra ya sobre el montón de billetes, repentinamente luego se contuvo. Le pertenecía, era suyo, realmente todo eso suyo. Todo eso había derecho en él para atribuírselo así, de propia autoridad, a puerta cerrada y nada más que porque sí. Bah, tenía pacto hecho de conciencia, historia antigua. Hacía fecha que entre los dos se entendían y que entre ella y él había pasado en autoridad de cosa juzgada lo de puntos que calzaba en achaques de moral. Él escrúpulos, los del padre Gargajo. Así le hubiesen asegurado el resultado garantido de la impunidad, pero ahí estaba. Era que no podía contar con esta. No podía partir de tal base, y si llegaba a saberse, y si algún indicio lo vendía, si alguna prueba salía a la luz y lo dejaba colgado, no se trataba de 4 reales. Era morrudo el negocio, era un platal, difícil que por muy dejado, que por muy abandonado que como buen hijo del país hubiese sido su suegro en asuntos de dinero, tuviera una punta de miles guardados, como quien guarda pesos sueltos para los gastos de las casas. ¿Por qué no los habría llevado al banco, el muy sonso, ganándose el interés? Alguna entrada en esos días sin duda, algún negocio, venta de haciendas o de campo. Tal vez no había llegado a darle tiempo la enfermedad y nada más fácil, siendo así, de haber después hecho mención el viejo, querido antes de morir, dejar constancia acaso en su testamento. ¿Existiría el dichoso testamento, su eterna pesadilla, su bestia negra? Preguntábase Genaro, doblemente ante esa idea. Preocupado ahora y caviloso, ¿existiría la fecha antigua y reciente? ¿Tendría a todo evento el suegro tomadas de antemano sus medidas, y sólo después de enfermo y de sentirse grave se le habría ocurrido hacerlo? Probablemente lo primero en odio a él, su yerno, por mezquinarle, como quien decía, el bizcocho, por quitarle, ya que no todo, parte de lo que la ley le daba, de los derechos que como marido de la hija el código le acordaba, tal vez dejando a esta su legítima pelada y disponiendo el resto en favor de otros, algo así, alguna jugada por el estilo. Mucho se lo temía. Tiempo hacía que no andaba con esa desconfianza, con ese temor, y temía como hambre de salir por fin de deudas y saber a qué atenerse. Un pliego abultado y largo fijó la dirección de sus miradas. Precisamente llegó a llamar en ese instante su atención. Dióse prisa Genaro para apoderarse de él. 2 únicas palabras habían escritas en el adverso del sobre: mi testamento. En el reverso, un sello grande de lacre colorado lo cerraba. No tenía derecho a quejarse. Poco le había costado encontrar, ni por arte de encantamiento, ni que el mismo diablo hubiese metido la mano. Y en el sordo malestar de la pérdida de una latente y última esperanza le causaba la que allá, por acaso, hubiese su suegro podido morir ab intestato. Volvía meditabundo el pliego entre sus dedos. Atenta y minuciosamente lo observaba. Acercábalo a la luz, lo elevaba a la altura de la llama, empeñado en leer, buscando sorprender a favor la transparencia del papel, el secreto que encerraba. Inútilmente nada se traslucía. Nada alcanzaba Genaro a distinguir, opaco aquel y duro y grueso como pergamino, imposible de ese modo descubrir su contenido, pero debía evidentemente ser hológrafo del documento, por el aspecto del pliego, de puño y letra del autor, sin más formalidad ni requisitos ni testigos. ¿Quedaba acaso un segundo medio? ¿O había dejado 2 ejemplares el padre de su mujer? ¿Otro en manos de tercero? ¿O no existía sino uno solo, el que tenía él, Genaro, en su poder? Si lo primero, bastaba buscar un sobre igual, dar con el sello por ahí en alguna parte, dentro de algún cajón, encima de algún tintero, indudablemente lo haría, y ver por último de imitar la letra. Ni lo segundo era lo más sencillo aún, con romper lisa y llanamente el sobre, estaba del otro lado, y si hubiera pretendido el individuo despojarlo a él de un solo peso, de un cuartillo partido por la mitad, ni rastros ni cenizas iban a quedar.
Confiado en sus deducciones, tranquilo ahora, sin recelo, respecto a las posibles consecuencias del acto que meditaba, con mano segura y brusca rasgó el papel, púsose a devorar con avidez su contenido. Era primero la enunciación de los bienes, una larga lista de propiedades urbanas y rurales, varias casas en la ciudad, la quinta de Belgrano, otros terrenos más, 3 estancias pobladas en Buenos Aires, campos en Santa Fe, valoraciones, acciones, títulos, valores, acciones, títulos de renta, etc. Ni mención siquiera, ni palabra se decía del hallazgo que acababa él de hacer. Con íntima satisfacción, mientras, sin desviar los ojos del papel, continuaba su lectura, observó de paso Genaro. Seguía luego la parte dispositiva del acto. Declaraba el testador ser gananciales los bienes, pertenecer la mitad a su mujer. Dejaba la otra mitad, disponía de todo lo suyo en favor de Máxima, pero no sin una condición. Solo al fallecimiento de la madre estaría aquella en posesión del quinto, cuya administración y usufructo debía corresponder exclusivamente a la señora, y era su voluntad, acababa de declarar su voluntad terminante, dado caso de sobrevivir ésta a su hija, que distribuyese en vida o legase al morir el referido quinto a los pobres. Los pobres, mucho se lo iban a agradecer los pobres, ni mucho le importaba de los pobres, con tal de poder fregarlo él, viejo crápula, ruin, ladrón. Y obedeciendo a un instantáneo y ciego movimiento de despecho, disponíase ya Genaro a destruir el testamento, a hacer añicos el papel, cuando trazadas allá en lo bajo de la página 2 líneas fijaron su atención. Queda otro de idéntico tenor en la oficina del escribano Cabral. Fue como si le hubiese de golpe acalambrado la mano. Capítulo 38. 15 millones, a pesar de las porquerías de su suegro, de los 3 que le habían machado. 15 millones, como quien no decía nada, suyos, ni por la del Papa habría cambiado su suerte. Y curioso, sin embargo, no acertaba él mismo a darse cuenta. Sentía un vacío en el fondo, un hueco. Poco a poco había ido dominándolo el fastidio. Se aburría atroz, espantosamente, andaba como bola sin manija, no sabía qué hacer a ratos de su bulto. Vivir la vida íntima del hogar, consagrado a su hijo y a su mujer, bonito entretenimiento, con Máxima que era un hielo, parecía no tener más oficio que ponerle cara de palo, y la música del mocosuelo por su lado, berreando noche y día como un marrano, que ni dormir siquiera lo dejaba, con la renta, con menos de la renta de su fortuna. Se decía Genaro habría podido nadar en la opulencia, vivir en un palacio, gastar en palco y en carruaje, dar comidas, reuniones, bailes, en su casa convidado a medio Buenos Aires, y habían de ir, se habían de juntar, de amontonar al ruido de los pesos, como se amontonan las moscas al olor de la carne. Así hubiese tenido el cielo tan seguro, los mismos que lo habían mirado como animal sarnoso siendo pobre. ¿Cómo era que habían cambiado después? ¿Por qué acababan de aceptarlo los muy malandrias, de aceptarlo sin discusión, de abrirle de par en par el club como muchachita bonita? Los orgullosos, los de copete alzado, adulándolo y sacándole el sombrero, teniendo honra ser recibidos por él, en su casa, en casa del tipete de Marras, del tipo de gringo tachero. Sí, indudablemente no dejaba de ser halagueña la cosa, tentadora, de hacerle el negocio como cosquillas en el amor propio. Era el reverso de la medalla, la compensación de los vejámenes sufridos, como si la apagaran con réditos los otros. Era saborear como a tragos el delicioso placer de la venganza, su revancha, como el coronamiento de la obra, como una especie de apoteosis de su triunfo, en fin. Pero, y yendo en cuentas, ¿cuánto le habría costado la fiesta? ¿Cuántos miles a ese paso se le habría salido del bolsillo al cabo del año? Y todo en suma, ¿a qué? ¿Para qué? Por vanidad simplemente, en obsequio a un mezquino sentimiento de vanidad. Pah, los tiempos habían cambiado. No era el mismo hombre que antes. No le hacían mella esas cosas, lo que pudiera pensar o decir de él. A golpes había aprendido y tenía la epidermis dura. Se había vuelto muy filósofo y muy práctico. Por divertir acaso a los demás, iría a echar la casa por la ventana, como no volando,
que se costearan, si querían, la diversión con toda su alma. No estaba para mantener zánganos él. Asunto de rodearse él mismo de lujo y comodidades, bombo, miserias, ostentación. ¿Qué más tenía habitar en casa propia que en casa alquilada? Lo mismo se dormía en una cuja de fierro que en una cama de caoba, y nada había mejor, reflexión hecha, más sano ni más higiénico, que el ejercicio a pie y el bravo puchero del país. Por eso se había ido a vivir con su mujer a una casita de 2 ventanas que le había sido adjudicada a ésta en la herencia. Modestamente muebles del país, baratitos, comprados en las calles de Artes, y cocinera criolla de 200 pesos. Ocuparse, llenar su tiempo, a ratos solía decirse, aplicar en algo sus facultades, algunos de los ramos, de los 1000 ramos de la actividad, de la labor, del ser humano, tener un objetivo, un norte de perseguir ambiciones, en la vía pública, la política, por ejemplo. Sí, le habría quedado ese recurso a falta de algo mejor, dedicarse a la política, embanderarse en cualquier partido, podía con sus pesos hacerse de influencias en la campaña, venir de diputado por donde venía la estancia que le había tocado máxima en la herencia, ser ministro, y hasta llegar a gobernador. Qué extraño, otros más brutos que él lo habían sido. Pero no le daba por ahí, no entraba en su reino, no era su fuerte de la política. Polainas, bromas de otra clase, quebraderos inútiles de cabeza, ¿con qué necesidad? Por él mismo, porque naciese a aspirar y le sonriese el poder, los públicos honores, las altas dignidades, las posesiones encumbradas, porque hubiese alguna vez ambicionado, acariciado la idea de hacer de su nombre un nombre ilustre, inmortal, que grabado en la historia de su país pasase a los siglos venideros, algo más positivo y eficaz que toda esa vana hojarasca de las humanas grandezas. Había sido siempre el solo anhelo de su vida, algo mejor y más sustancioso que la gloria, los pesos, el dinero. ¿Qué patriota entonces, de puro patriota, como quien decía de puro sonso, iría a andar metido en danzas, arriesgando a aquel día menos pensado le agujerearan el cuero de un balazo en los atrios, o de una estocada en algún duelo? Se reía él cuando oía hablar de la patria a los otros, de patria y de patriotismo, decir con orgullo, llenándoseles la boca, que eran argentinos. ¿Qué tenía que ser argentino de que cafre? Haber nacido en Buenos Aires que en la China. La patria era uno, lo suyo, su casa, la mejor de las patrias, donde más gorda se pasaba la vida y más feliz. Negociar más bien. Llegó a ocurrírsele emprender algo que pudiera producirle entrar en especulaciones. Estaban de moda las de tierras, a la orden de día, no se oía sino de miles, de fortunas improvisadas, comprando y vendiendo lotes. Se citaba casos de individuos que habían sacado en horas el vientre del mal año, con solo un traspaso de boleto. Eso sí, que le hablaran de eso, enhorabuena y honra y provecho merecía siquiera la pena. Sin duda no tenía gran necesidad, él siendo rico, desde que Máxima lo era, pero nunca había de sobra. Lo que abundaba no dañaba. Le aprobaría así a toda la parentela de su mujer, que no estaba atenido a que recibiera esta de sus padres y que era muy capaz él como cualquiera. No le desagradaba. Lejos de eso, la idea de unos cuantos milloncitos irás en la faltriquera, y hasta un deber podía ser reputado de su parte, un deber del padre, aumentar el patrimonio de su hijo, contribuir a dejar con su trabajo asegurado el porvenir de su familia. Vería primero, haría la prueba con tiento, y a no precipitarse, a no irse de bruces, algo como una simple volada de aficionado, un simple picholeo para empezar. Calladito la boca tenía metido en el banco lo que le había pispado al viejo en el escondite de su escritorio, la suma que había encontrado, de la que no decía jota en el testamento, ni se había dicho después. Todo el mundo ignoraba, al parecer, que existiese tal dinero, y no sería él seguramente quien desplegara los labios para sacar a la suegra y a la mujer de la ignorancia en que se hallaban. Justamente venían bien. Para ensayo, con retirar del depósito del banco un par de miles de duros, le bastaba, ni necesidad tenía que hacer uso de su crédito, de pedir a nadie nada.
Capítulo 39. Había sido como verle las patas a la sota, como jugar con dedos cargados, seguro, fijo, infalible, se compraba en 10 para vender en 20, todo lo que presentaba, lo que caía, todo lo que con todo se hacía negocio. Para todo había comprador. No ganaba plata a rodo el que no quería. Con 50 miserables 1000 pesos había empezado y tenía en 3 meses 1.000.000 de utilidad. Y se había cebado, y le había seguido entrando nomás de firme sin mirar para atrás. Se había metido hasta la masa, una porreteada de lotes, cercas, lejos, al norte, al sur, hasta por el bañado de flores, en los tembladerales de la boca. Había tratado de asegurarse con tiempo manzanas enteras, se había comprado que ni pensaba en largar, mientras no le pagasen lo que se le había antojado pedir por ellas. Claro, a la ocasión le pintaba calva, más sonso que no de no aprovecharse hubiese sido. Una vaga y sorda inquietud, sin embargo, una mal indefinida desconfianza llegó a posesionarse. En día cercano de la mente de Genaro. No era tan así nomás, tan fácil, tan sencillo dar uno siempre con la horma de su zapato, encontrar aficionados quien estuviese dispuesto a hacerle el gusto, a decir amén a sus antojos. Medio parecían escasear los candidatos, acusarse en el público una especie de enfriamiento, como querer retraerse, acobardarse la gente. Iba viéndolo él, desengañándose. No era el frenesí, la locura, el furor de antes, ni cerca. Sin duda, aunque no ya con las ganancias bárbaras del principio, habría podido vender, deshacerse con ventaja de lo que había adquirido, y el que viniese atrás, que errase, que corriesen atrás del albur. La prudencia acaso, la sana prudencia se lo aconsejaba así. Pero era que tenía sus vistas, sus cálculos, su plan combinado de antemano, que se había fijado un límite, se había propuesto llegar a cierta cifra, a una suma redonda, alrededor de 10 millones para liquidar y retirarse, libres de polvo y paja. Y le era duro, se le volvía cuesta arriba resolverse, renunciar de sopetón a lo que había mirado como cosa hecha, como suyo, para el caso como si lo tuviese ya en el bolsillo. ¿Quién sabía tan poco? ¿Quién iba a poder asegurar que no eran simples alternativas, fluctuaciones pasajeras, subas, bajas del momento, como sucedía en toda clase de negocios? Nada justificaba. No había razón para que, habiendo valido hasta entonces, de la noche a la mañana se viniera barranca abajo y dejase de valer la tierra, porque 100.000 inmigrantes desembarcaban por año. El país se iba a las nubes, marchaba viento en popa. ¿Qué diablo? ¿Quién decía miedo? Pecho ancho. Estaría a las contingencias, se aguantaría 1 o 2 meses, recobrando, salvando apenas su dinero, no sin dificultad. Poco después conseguiría Genaro realizar una mínima parte de las sumas por él comprometidas. Bajo la impresión del pánico, en plena crisis luego, una crisis general repentina, desastrosa, esperar, soñar tan solo en vender, habría sido soñar en imposibles, nada a nadie por nada, ni aun a costa de pérdidas enormes, a trueque de inmensos sacrificios. Fuerza le era entender y preocuparse entre tanto del cúmulo de compromisos en los bancos, en plaza, dinero tomado a premio, mucho, todo lo que le había sido ofrecido, todo lo que había podido obtener y que en la fiebre, en el delirio de la especulación y del lucro, de que llegara a sentirse poseído, habíase dado prisa a convertir en tierra como si lo hubiese contemplado, por ese hecho solo, convertido en un manantial inagotable de riqueza. ¿Qué temperamento adoptar? ¿A qué arbitrio sujetarse? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo salir de aprietos? Hacer entrega, largarle todo a sus acreedores, meterles el clavo hasta la última pulgada de esa inmundicia, esa de sus terrenos, como quien largaba una brasa, decirles ahí tienen, carguen ustedes con el perro muerto y entiéndanse como puedan. O lo que venía a ser lo mismo, no pagar, declararse liquidado, en bancarrota, quebrar hablando en plata. Sí, era una idea como cualquier otra, lo más práctico sin duda, lo más cómodo y eficaz que quedar de una vez mano con todo el mundo. Pero no tan calvo, era mostrarse muy enteramente sinvergüenza, muy de una vez ya, en bonito punto de vista se pondría acreditado, iría a estar. No hasta por ahí no más, no tenía su límite,
por mucho que no le faltara ni ganas ni agallas, y cuidado que no era un nene él, que era hombre de pelo en pecho, para esas cosas no se animaba, no se avenía a pegar semejante campanazo. De mal el menos si hubiese podido disponer a su antojo de lo de la mujer, pero ni eso, no señor, la ley lo obligaba a pedir a éste de su acuerdo, su venía, su excelencia, él, el marido, el jefe de la familia, como si supieran, como si algo entendiera a las mujeres esas cosas, y eran los hombres los que fabricaban las leyes, invencibles, cretinos, maldito el estómago que le hacía, la gracia que le causaba, pero no le quedaba más remedio que amujar y hablar con Máxima para que lo autorizase ésta a vender o hipotecar. Se mostraría muy fino con ella, muy amable, derretido, le pasaría la mano, vería de envolverla, de engatusarla, bien sabía él cómo había de manejarse. Se guardaría desde luego de decirle la verdad, de confesarle fundido, le mentiría, le engañaría. Estaba ganando un dineral, una fortuna, era precisamente con el fin de no dejar pasar una espléndida ocasión, la verdadera pichicha que le presentaba la necesidad, que necesitaba el empleo inmediato de mayores capitales. Y no por él lo decía, no de fijo, a Dios ponía por testigo, era de él quien menos se preocupaba, sino del obsequio al chiquilín. En bien de en su interés que se desvelaba trabajando, porque quería que fuese rico, inmensamente rico su hijo, el hijo de ella, de ambos. No era un móvil mezquino y egoísta el que aspiraba a sus actos. Su amor de padre únicamente lo impulsaba, despertaba en él la ambición.